episodios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud. Y bienvenido a un episodio más de Píldora de Salud, el programa en el que cada semana te damos pequeños consejos, pequeñas perlas, pequeñas píldoras de información valiosa que te ayudarán a tomar mejores decisiones en respecto a tu salud, a tu bienestar y a mejorar esa calidad de vida. Les habla el doctor Jaime Rodríguez, es un placer estar nuevamente con vosotros. A mi derecha me acompaña el doctor Galante, como siempre. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Y hoy tenemos una invitada especial. La invitada de hoy es la doctora Tania Freitas. Ella es doctora en medicina, nutricionista, especialista en nutrigenética, nutrigenómica y especialista en alimentación de embarazo de riesgo. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? Muy bien, todo perfecto. Yo tengo que decir que la doctora Tania Freitas tiene un buen número de publicaciones y si no lo digo yo, ella, como es tan humilde, no lo va a decir, pero esto tiene que quedar registrado. Ella es investigadora, la última de sus publicaciones fue en la revista JAMA, que para que los oyentes se hagan una idea, sería como jugar en uno de los 3 principales equipos de fútbol, mejores equipos de fútbol a nivel mundial, ¿no? Y trata precisamente este último estudio sobre la alimentación en el embarazo. Más adelante desarrollaremos más sobre este tema. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar paso a Tania con una de nuestras preguntas. En el día de hoy hablaremos sobre la alimentación durante el embarazo, un tema importante que yo creo que muchos de los oyentes que están ahora mismo en sintonía con nosotros podrán aclarar dudas y las que no, la doctora seguro que les podrá ayudar. Doctora, ¿cuál es la importancia de una dieta saludable durante el embarazo? La alimentación tiene importancia en cualquier etapa de la vida. Pero si hablamos de embarazo, o sea, no estamos hablando de la madre. Estamos hablando del niño. Y el niño depende de lo que coma la madre. O sea, es lo que le hará crecer, es lo que se hará formarse. Si no, no tiene sentido. Es decir, que juega un papel importante la dieta de la madre, la dieta de la embarazada, por supuesto, en ese crecimiento, en ese desarrollo de esos 9 meses del feto o del niño, ¿no? Obviamente, o sea, tu hijo depende de ti, se alimenta de ti, se alimenta de lo que comes tú. Y da igual todo lo demás, o sea, no tiene otros estímulos. Y es importante tener en cuenta, en cuanto a la alimentación, alimentos que una mujer embarazada debería evitar. Sí, claro, hay diferentes alimentos. O sea, por ejemplo, estamos hablando de enfermedades como toxoplasmosis, listerosis, que son enfermedades que si lo pillas en edad adulta, bueno, no pasa nada, se pasa y ya está, pero si estás embarazada, lo pasas al feto o que es un problema grave. Entonces deberíamos evitar alimentos como carnes crudas, o sea, cocinarlas muy bien, alimentos como el jamón salado, si es de bajo tiempo de curación, todo lo que es lomo embochado, todos estos embutidos que son como crudos, que no están cocinados, se tienen que evitar. Y todo el tema de verduras, frutas, que estén muy bien lavadas, o sea, si las comes crudas, sin piel, o tener mucho cuidado con la higiene siempre. Leches crudas también. O sea, se puede, el queso, por ejemplo, que es siempre un tema muy... La gente dice, no se puede comer queso. Sí que se puede comer queso, desde que esté pasteurizado. O sea, si en la etiqueta te pone que está hecho con leche pasteurizada, sí que lo puedes consumir, igual que cualquier persona. Si es con leche cruda, pues no. ¿Dónde se tiene que tener más atención? Por ejemplo, si vas a un restaurante o así, porque no sabes. Sí, lo mejor es evitar lo que es crudo y evitar lo que son los quesos, por ejemplo, porque no puedes saber si está pasteurizado o no. ¿Y qué hay sobre el pescado azul? ¿Hay algún tipo de limitación Sí. respecto a su consumo también por el Sí. tema del mercurio o así? Esto tiene que ver con el mercurio. O sea, el pescado azul se tiene que consumir, obviamente, pero hasta, si pensamos en tamaño, hasta el salmón de tamaño. Lo que es más grande que el salmón y es azul, ya no se puede. O sea, que sería un pez espada, por ejemplo.
eso no se podría consumir, pero lo que es sardina, salmón mismo, todos estos pescados sí que se pueden y se deben consumir. Es decir, entonces el atún en lata, ese quedaría renegado durante el embarazo. El atún en lata sí que se puede, porque es un atún que está tratado y es una cantidad tan pequeña que no llegas a ningún nivel peligroso de mercurio. Pero si es el atún fresco, sí que no se puede. Respecto a las vitaminas, que es algo que también preocupa muchísimo, ¿no? ¿Existen riesgos de déficits nutricionales? ¿Hay que tener en cuenta o cuidado con algún tipo de nutriente? A ver, como tú sabes, durante toda la vida se tiene que tener mucho cuidado con la cantidad de vitaminas y minerales, o sea, porque siempre estamos muy bajos durante nuestro consumo, porque evitamos lo que son vegetales, frutas, consumimos muy poco, entonces siempre estamos muy bajos de minerales y vitaminas. Durante el embarazo todavía tienes que tener más atención a estos consumos y intentar tener los niveles adecuados, principalmente de ácido fólico, los primeros 3 meses de embarazo, pero durante todo el embarazo, aunque el ácido fólico se tiene que suplementar. O sea, durante el embarazo siempre somos muy, Carlos, de la alimentación, que con la alimentación podemos todo, pero el ácido fólico sí que hace falta un suplemento, principalmente si es un embarazo planificado 3 meses antes y durante los primeros 3 meses de embarazo, porque es necesario para el desarrollo neuronal del feto. Y en cuanto a otros, está la vitamina D, el calcio de los lácteos, que también tenemos un consumo muy bajo, y la vitamina D, porque sin vitamina D ya puedes consumir todo el calcio que quieras, pero no lo absorbes. Y el hierro, que es muy importante, porque es normal que una embarazada a partir del segundo trimestre tenga anemia o niveles bajos, no llegando a anemia, pero niveles un poco bajos de hierro. Es importante mantenerlos. Y doctora, ahora que saca el tema de los lácteos, ¿qué les diría a todas aquellas personas que dicen que esos lácteos son proinflamatorios y que es mejor no consumirlos? Concretamente en el tema en el que estamos hablando ahora mismo, que es el embarazo, ¿qué les diría? O sea, yo les diría que en otra etapa de la vida puedes hacer, digamos, o sea, la alimentación que quieras, no, una alimentación saludable y puedes jugar con los alimentos para mantener nutrientes y tal. Durante el embarazo es que tienes que tener mucho cuidado con lo que haces en cuanto a dietas. Proinflamatorio, no, durante el embarazo es necesario. O sea, tú el calcio, hay otros alimentos que tienen calcio, sí, me lo van a decir, sí, pero tienes que tomar unas cantidades tan grandes que no llegas a los niveles. O sea, ya en tu vida adulta, pero ahora piensa que tienes un bebé que se está formando, que se está formando sus huesos, su todo, o sea que necesitas todavía más. Y si no es por los lácteos, es que no llegas. Es imposible llegar. Para todos nuestros oyentes, la doctora Freitas tiene un buen número de publicaciones, una de ellas la última en la revista Llama. Además, ella fue quien lideró durante 3 años al equipo de nutricionistas dentro del Hospital de la Maternidad, dependiente del Hospital Clínico de Barcelona. Así que tenemos que hacerle caso, doctor. Además, tengo que decir, tengo su permiso para decirlo, para compartir que ella está embarazada, o sea que todavía más énfasis en todos los mensajes que comparte la doctora con nosotros. Yo tenía otra pregunta y es el clásico que durante el embarazo la mujer embarazada debe de comer por dos. ¿Es eso cierto, doctora? No, no es cierto. O sea, tienes que comer un poco más, pero no tienes que comer por dos. Y en mi caso, embarazada hoy en día, porque yo me acuerdo que cuando llevaba el estudio del que hablas, que me venían las pacientes y me decían, bueno, pero tú dices que haga esto, pero pero tú lo haces. Y yo les decía, pero yo no estoy embarazada, o sea que a mí, pero hoy en día que sí que estoy embarazada, puedo decir que no es tan complicado, o sea, que se puede hacer una alimentación normal, o sea, y comer por dos, no. ¿Tienes un poco más de hambre? Sí, pero normal tampoco y no hay la necesidad de hacerlo. Y respecto al peso durante el embarazo, ¿cuánto peso es lo recomendable o lo normal incrementar durante esta etapa de la vida? ¿Y qué pasa si se sube demasiado de peso? ¿Qué repercusiones tiene para el bebé?
O sea, hablando de una persona que estaba en normopeso, quiere decir una persona que tenía un peso saludable para su altura, hablando de una persona estándar, tendría que engordarse entre unos 11 y como máximo 16, como máximo, durante el embarazo. O sea que si te engordas unos 12, 13, está bien, ¿vale? Si vienes de un bajo peso, entonces está como permitido que te engordes más porque, claro, ya venías de que te faltaba. Entonces, para si tienes que dar a tu hijo, entonces necesitas un poco más. Y si vienes de un sobrepeso, obesidad, cada vez es menos el peso que puedes coger. O sea, si ya tienes una obesidad, el máximo sería unos 8, 9, que es lo que ya pesa el niño, la placenta, el líquido amniótico, todo. Porque ya tenías reservas para darle al bebé. Si te engordas más de lo que es lo normal, pues tienes el riesgo de que el niño sea muy grande para su edad gestacional, o sea, que nazca grande. Y puedes decir, bueno, grande no pasa nada. Sí que pasa, porque durante su vida de niño, vida adulta, durante toda su vida tiene más riesgo de tener enfermedades metabolómicas como por ejemplo estamos hablando de diabetes, hipertensión, más tarde enfermedad cardiovascular, hay diferentes riesgos relacionados con el peso. Y durante el embarazo, doctora, tenemos que hay la probabilidad de padecer de diabetes gestacional, ya que estamos hablando de ese exceso de consumo de alimentos. ¿Nos podría abordar sobre el tema de la diabetes gestacional y cómo repercutiría sobre el feto? La diabetes gestacional es algo que es común, que puede pasar a partir de la alimentación de la madre, o a veces también de parte metabólica de tu cuerpo. O sea, aunque te alimentes bien, si no haces ejercicio y tal, puedes tener diabetes gestacional. Eso se detecta en el segundo trimestre, cuando te pautan la analítica, el segundo trimestre, te pautan una analítica, que es el test O'Sullivan, que es que tú vas en ayunos, te dan con 50 o 100 mililitros de glucosa, te lo tomas y una hora después te hacen una analítica. Si te da un valor de 140, eso quiere decir que tu cuerpo no ha producido la insulina suficiente para el azúcar que habías ingerido. Entonces quiere decir que tienes riesgo de tener diabetes. Si eso pasa, te repiten la analítica de tomar la insulina y todo eso y te hacen una de 3 horas para ver si era algo puntual o si sí que tienes diabetes gestacional. En el niño puede pasar un poco lo mismo que el peso. O sea, puede nacer prematuro por ser demasiado grande, puede ser grande, puede tener riesgo de enfermedades como metabólicas, como el sobrepeso de adulto, la diabetes, puede tener diferentes riesgos. O sea que no es saludable para el bebé. En relación a la madre, después se tiene que controlar porque es verdad que hay el riesgo, no es muy alto, pero hay el riesgo que se quede con diabetes después del parto. Muy bien. Creo que queda aclarada la pregunta. Y en cuanto a las proteínas, ¿qué cantidad sería recomendable o podemos comer todo tipo de proteínas que aparezcan con el objetivo de engordar o de poner fuerte al feto? A ver, podemos comer todo tipo de proteínas, descartando lo que habíamos dicho de los embutidos, de pescados azules grandes y carnes poco cocinadas, todo eso. O sea, que podemos comer de todo. Y la cantidad es, por ejemplo, en un adulto normal de normopeso, serían unos 6 gramos por kilo, algo así. Y si es una embarazada, se tiene que sumar como unos 25 gramos de proteína. O sea que más o menos, si vamos al final del cálculo, una embarazada tiene que consumir como unos 60 gramos de media, 60, 70 gramos de media de proteína al día durante el embarazo. ¿Que es mucho? No es mucho más que lo normal. En cuanto a los 60 gramos de proteína, estoy seguro de que esto es una pregunta como muy recurrente entre la gente que nos escuche, ¿no? Nos referimos a 60 gramos de ese
macronutriente, de ese nutriente, que no son 60 gramos de pollo al día, ¿no? Correcto. ¿Cuánto equivaldría más o menos, doctora? Equivaldría a 100 gramos, por ejemplo, 150 gramos en la comida, unos 100, 150 en la cena y después unos 50 de desayuno, 50 de merienda, ya estaríamos. O sea que no saldríamos de lo que sería una alimentación saludable. Y cuando hablamos de alimentación saludable, doctora, aquí este es el gran clásico. ¿A qué nos referimos con alimentación saludable y el comer de todo tan amplio, ¿no? Porque también hay algunos ejemplos de mientras realizábamos el estudio, ¿no? Que decían, bueno, pues me han dicho que puedo comer de todo. ¿Pero qué es de todo? A ver, pueden comer de todo lo que es saludable. O sea, lo que se considera una alimentación equilibrada. Como hablábamos, las proteínas, pues eso, tenemos que comer proteínas, pero ¿qué proteínas? Proteínas de calidad, proteínas que vienen de la carne, del pescado, sí, los lácteos también tienen proteínas, embutidos como si es el jamón cocido también, proteínas así. Y después tenemos la parte de los hidratos. También tenemos que consumir hidratos, pero si se puede, mejor hidratos que sean como por ejemplo integrales. La pasta integral mejor que la pasta normal, el pan mejor integral. En cuanto a grasas, estamos hablando de que mucho mejor las grasas insaturadas que las grasas trans o las grasas saturadas. Grasas insaturadas me refiero a las que vienen del aceite, del pescado, los alimentos que siempre se hablan como saludables. Y las trans, las saturadas, son por ejemplo la carne roja, que cuando se ve la grasa dentro, o las trans de la bollería, que no quiere decir que quiere decir que no se puede comer, sí que se puede, pero muy ocasionalmente. O sea, estás embarazada, sí que tienes antojos de dulces. Principalmente si no comías antes. No puedes decir. Habla la experiencia, doctora. Sí. Ay. ¿Y qué hay sobre el consumo de cafeína? Cafeína, lo mejor es reducir a un café al día. O sea, se puede hasta 2, pero lo mejor es reducirlo a 1. No quitarlo, pero reducir a 1 máximo. O sea, que serían 200 gramos de cafeína al día, de café. Y, doctora, vamos a hablar ahora de los principales efectos adversos un poco del embarazo y los que están sobre todo relacionados con la alimentación, como puede ser, por ejemplo, la acidez estomacal. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo la podríamos prevenir? O sea, se puede ayudar a prevenir. Prevenir del todo no se puede. Pero se puede dar, ¿qué se puede hacer? Pues evitar, si ves, hay acidez estomacal normalmente, las embarazadas no lo tienen cada día, ¿vale? Pero si ves que este día te has levantado y que tienes un poco de reflujo, de ardor, pues ese día intentar evitar las comidas grasas, las comidas muy potentes, siempre intentar evitar las comidas picantes también. No, o sea, no irte a la cama, no acabar de cenar, irte directamente a la cama, esperar un poco, caminar un poco, ni que sea por casa, porque a veces estar estirada o lo que es sentada, porque te oprime el estómago, entonces te sube con el ardor, el reflujo. Intentar caminar, moverte, que parece que es una tontería, pero va muy bien, porque deja que vaya todo bajando. Y respecto a las náuseas, por ejemplo. Las náuseas es un tema que los primeros 3 meses es importante. Pero es lo mismo, o sea, intentar evitar todas las cosas. Es que normalmente es que el embarazo se divide como, podemos decir, en 2 etapas. Tienes la etapa de náuseas y después todo lo que es reflujo, ardor. Náuseas es el primer trimestre, hay gente que puede durar 4 meses, y después empiezas con lo otro. Y lo que sirve para una etapa sirve para la otra. En general es eso, evitar las comidas copiosas, las que son muy grasientas,
las picantes, todas esas comidas muy fuertes, si estás en una etapa, es que ni lo puedes comer. Evitar, sino los olores, si todo lo que sabes que te va a provocar náuseas, intenta evitarlo. Son 3 meses que pasarán, pero intenta evitarlo. Por ejemplo, si son náuseas por la mañana, que no tiene por qué serlo, pero si son por la mañana antes de levantarte de la cama, intenta comer una tostadita de estas, un poco para que haga de cimiento, digamos, en el estómago. Y después ya levantarte, desayunar con un poco de tiempo. Intentar hacer lo mismo, no irte a la cama después de cenar, porque entonces tienes más náuseas y pasas a tener vómitos. Un poco tener estas ideas en la cabeza e ir haciendo, jugando un poco con lo que ves que te va sentando mejor. Porque hay gente, por ejemplo, que las náuseas no tienen por qué ser por la mañana, puede ser por la tarde, o sea, después desayunas muy bien, comes muy bien y cuando empieza a llegar el momento de la cena te vienen las náuseas. No hay por qué. Lo mejor, intentar, que cuesta, pero intentar caminar un poco, esperar, o sea, comer pero alimentos, intentar que sean secos, beber agua, pero beberla entre horas, o sea, no beberla tanto en la comida, o sea, ir bebiendo por la tarde, pero en el momento de comer no. Intentar tener estos cuidados. Muy bien, y ya que estamos hablando de las náuseas, también hay una parte positiva, ¿no? Que son los antojos que se producen durante el embarazo. Y la verdad que la mayoría de los antojos son a veces complicados, ¿eh? Y son, digamos, de alimentación no saludable. ¿Cómo deberíamos manejar estos antojos y enfocarlo desde un punto de vista saludable? Mira, yo te hablo de mi caso. Mi antojo son los dulces, porque yo antes de estar embarazada yo era mucho más de un buen queso que de un dulce. A mí me ponías una napolitana de chocolate y te decía, yo prefiero mi queso. Pero ahora no, ahora lo veo y me lo comería. ¿Qué hay que hacer? Hay que tenerlo claro, o sea, que vas a quererlo. O sea, lo mejor es no tenerlo, por ejemplo, cada día en casa. No lo tengas en casa. O sea, no tengas allí en el armario las galletas o la magdalena o lo que sea. No lo tengas. Cuando veas que tienes un antojo y tal, vas, compras uno y ya está. O, por ejemplo, al desayuno. Yo tenía ganas de dulce. ¿Qué hacía? Pues una tostada era con queso, todo sano, y la otra me ponía mermelada casera. O sea, es dulce, sí, pero no tiene grasa. Y ya estamos quitando una parte de lo malo. Tenemos que ir así controlando. Y también tener claro que los antojos no es, ahí tengo antojo y me lo tengo que comer. Tampoco es eso. O sea, si hoy has comido mañana y pasado mañana y así por delante, no tienes por qué comerlo. Tienes también que poner en la cabeza que tener una regla, como en todo, tener reglas. O sea, sí, tengo el antojo, puedo comerme hoy, pero ya está. Ya está sanado. Y doctora, volviendo a la parte nutricional, respecto a la carne roja que comentaba antes, ¿no? Que no se recomienda mucho su consumo, pero por otro lado también está muy extendido que es muy rica en hierro. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos vienen, ¿no? Pues esas personas, mujeres embarazadas que dicen, no, es que a mí el médico me ha dicho que coma mucha carne roja porque estoy un poco anémica? ¿Qué hacemos ahí? La carne roja, depende de todo lo que consideres carne roja. Claro, puede ser la carne primero, tienes que ver las partes de la carne que no tienen grasa, ¿vale? Carne roja también estamos hablando de cerdo, pero cerdo, tanto estamos hablando de cerdo de una costilla, que tiene mucha grasa, como estamos hablando de un lomo de cerdo que no tiene grasa, ¿vale? Tenemos que escoger las partes del animal, digamos, que tengan menos grasa. Y tener claro que en cualquier otro momento de la vida es una vez a la semana. Que la carne blanca también tiene hierro y tiene menos grasa, pues optamos por esta. Perfecto. Y respecto a las dietas vegetarianas
o veganas. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia entre ambas y qué riesgos tienen durante el embarazo? Si se pueden llevar a cabo y qué pues precauciones deben de llevar. Es que dentro de lo que es vegetariano también hay diferentes variantes, pero en general, para que nos entendamos, los veganos es todo lo que es crudo, vegetales, fruta, van por ahí, y los vegetarianos sí que depende del tipo de vegetariano, pero hablando en términos generales, pueden incluir huevos, leche, o sea, alimentos de origen animal sin que sea la carne, ¿vale? Que después ya hay diferentes tipos. Durante el embarazo, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es tener una alimentación que se pueda incluir todos los alimentos. ¿Qué sería lo ideal? Que a lo mejor por esto me van a corregir. A linchar. ¿Qué sería lo ideal? Durante 9 meses, olvidarte de ti. Olvidarte de ti, de tus creencias, de tu estilo de vida anterior y pensar, 9 meses soy una incubadora, ¿vale? 9 meses tengo una vida dentro. ¿Qué necesita esta vida para que pueda nacer y crecer y más tarde tomar sus propias decisiones? Pues necesita todos estos nutrientes, necesita todos estos alimentos. Pues es lo que tengo que hacer. Eso sería lo ideal, de un mundo ideal. La gente que sí, que por sus creencias o por su estilo de vida o lo que sea, dice, yo quiero seguir con mi alimentación vegetariana, por ejemplo. Pues se tiene que tener mucho cuidado y se tiene que suplementar. Es que no pueden seguir una alimentación vegetariana estando embarazada y no suplementarse. Ese es un riesgo para el bebé. Aparte del ácido fólico, ¿qué otros suplementos o nutrientes deberíamos tener en cuenta para estas personas que siguen este tipo de alimentación? Es más importante la vitamina B12, que solo la encontramos en productos animales. O sea que esa sería muy importante. Se puede suplementar por pastilla, pero no es tan efectivo. Y se puede suplementar por inyección intramuscular, es lo más efectivo, que durante el embarazo sería lo mejor. Pero lo más importante es que si quieres seguir una dieta vegetariana o vegana durante el embarazo, que lo hagas con acompañamiento profesional. Nunca solo y sin ningún consejo profesional, sin nada, eso nunca. Porque esto es lo que digo, ya no eres tú, hay alguien más que no ha pedido venir al mundo, ¿vale? Eso digo, siempre con alguien profesional detrás que te vaya diciendo, que te vaya aconsejando, que vaya haciendo una alimentación equilibrada, pudiendo introducir todos los nutrientes que se pueda a partir de este patrón alimentario y suplementando con los que no están. Y doctora, ¿qué recomendaciones generales, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, daríamos a las embarazadas para tener una alimentación saludable durante este periodo? Yo diría que sería seguir una dieta mediterránea, que yo creo que hoy en día ya lo hablamos bastante y que la gente sabe un poco por dónde va. Seguirla, pensar que estás alimentando a tu hijo, no te estás alimentando a ti. ¿Y qué sería una alimentación mediterránea? Pues lo que decíamos, en resumen, el pescado es muy importante, hay que mantenerlo, descartando los que no se pueden, las 3 veces a la semana, una que sea pescado azul pequeño, la carne unas 3 veces también, solo una de carne roja, frutas y verduras cada día, entre las 2, 5 raciones al día, se pueden hacer 2 de verdura, 3 más, durante el embarazo más 3 de verdura y 2 de fruta por el tema de los azúcares. Y legumbres, que es muy importante, que la gente normalmente se olvida de las legumbres y son muy importantes. Durante el embarazo va muy bien. Si un día no tienes tanta hambre o tienes lo que decíamos, los ardores, las náuseas, pues una ensalada de legumbres. O por ejemplo, tipo hummus, que durante el embarazo sí que te viene a veces de gusto picar y tal, pues eso, tenerlo muy presente. Y una cosa que también es muy importante, beber mucha agua.
sea, durante la vida deberíamos beber 1,5 litro mínimo. Pues durante el embarazo de 1,5 litro mínimo hasta 2. 2 estaría bien. ¿Qué es eso? O sea, 1,5 litro son 8 vasos de agua al día. Divididos durante el día tampoco es tanto. Genial, doctora. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos estás comentando y todas las preguntas que estás resolviendo. Y para todos aquellos oyentes que se nos hayan sumado ahora en nuestra conversación, estamos entrevistando a la doctora Tania Freitas. Ella es especialista en alimentación en embarazos de riesgo, nutrigenética y nutrigenómica. Es una de las autoras del estudio IMPACT, publicado en 2021, y fue la responsable de nutrición en este estudio durante 3 años. El estudio fue publicado en la revista JAMA, como habíamos comentado anteriormente, dependiendo del Hospital Clínico de Barcelona. ¿En qué consistía este estudio, doctora? Este estudio consistía en embarazadas de riesgo, o sea, de introducción al estudio de embarazadas de riesgo a partir de la semana 20, porque a la semana 20 es cuando se hace una eco que se ve que no hay malformaciones del feto. Entonces, a partir de aquí, incluíamos a las pacientes en el estudio. Cuando estaban aleatoriamente, o sea, para que nos entendamos, por sorteo, les tocaba uno de 3 grupos. Un grupo era el grupo control, que es eso, que no hacemos ninguna intervención. Tú, los veíamos 2 veces a la semana 20 y a la semana 37, 38, o sea, cuando ya estaban a punto de parir. Otro grupo que te podía tocar es el mindfulness. El grupo mindfulness tenía como un programa de mindfulness de 8 sesiones. Está haciendo un programa de control de estrés, todo. Y nosotros, como nutricionistas, los veíamos en el principio también y en el final, igual que el grupo control. Y el tercer grupo era el grupo nutrición. Aquí sí que hacíamos un seguimiento muy estricto, o sea, los veíamos una vez al mes, llamadas durante el mes. ¿Y qué hacíamos? Les dábamos las pautas de una alimentación mediterránea, como la que hemos estado explicando ahora, y además les dábamos como de suplementación, digamos, nueces y aceite. Nueces tenían que comer, calculamos, como un puñado de nueces al día, y de aceite como unas 4 cucharadas al día, que no es nada. Si calculamos lo que utilizamos para cocinar o para el pan durante el día, eso no es nada. ¿Y en qué más consistía? Es decir, ¿qué resultados obtuvimos del estudio? El objetivo principal del estudio era ver en embarazadas de riesgo si el niño nacía pequeño o sea, cuando tú eres una embarazada de riesgo, tienes riesgo de que el niño nazca pequeño, ¿vale? O sea, que no nazca con el tamaño normal. Y lo que queríamos ver es que con la intervención de nutrición o la intervención de mindfulness, podíamos reducir este riesgo. O sea, que en el nacimiento el niño no fuera pequeño, tuviera un tamaño adecuado para su edad gestacional. Y el resultado fue que sí, que tanto el grupo nutrición como el grupo mindfulness reducían este riesgo, comparando con el grupo control, que no hacíamos absolutamente nada. Pero respecto a temas más del estudio, ¿no? Es decir, ¿cómo sabíamos que las mujeres embarazadas estaban realmente tomando la cantidad de aceite de oliva correspondiente o las nueces? Porque nosotros analizábamos los metabolitos, ¿qué es eso? Cuando tú ingieres el aceite, después tu cuerpo lo metaboliza, que es decir, lo destruye en pequeñas partes, ¿vale? Y analizábamos si después en la orina había una pequeña parte del aceite. Si había aumentado del principio hasta el final, quiere decir que habían hecho lo que les habíamos dicho, que habían consumido el aceite. En cuanto a las nueces, cuando tú consumes nueces, la membrana del eritrócito, que es el glóbulo rojo que tenemos a la sangre, en la membrana se queda un tipo de ácido graso, que es lo mismo, una pequeña parte de la nuez, digamos. Se queda allí y lo hace más fuerte. Y esto tiene una memoria de 60 días, 60-90 días. Entonces, ¿qué hacíamos?
analizábamos la sangre del principio, que debería haber, porque normalmente, o sea, sabíamos lo que consumían antes las embarazadas. Normalmente no consumían mucho o nada, entonces tendríamos valores muy bajos. Y cuando se acababa el estudio, este valor debería ser más alto, se debería haber incrementado. Eso quería decir que sí que lo habían consumido las nueces, o sea, que habían hecho lo que les habíamos dicho. Y a partir de aquí ya podíamos saber si había, a partir de aquí sabía si habían hecho o no, y a partir de aquí analizar si había funcionado o no. Es decir, lo más importante a la hora de tener y hacer estudios sobre nutrición no es tener pues ese valor objetivo, porque si no muchas veces hacemos cuestionarios, ¿no? Y bueno, todos sabemos que más o menos podemos mentir un poco, ¿no? O adulterar un poco lo que es la realidad. Sin embargo, con un biomarcador, que ese es el nombre que recibe este tipo de sustancia, pues nos permite objetivar, es decir, ver que efectivamente pues esa intervención en nutrición pues ha servido, ¿no? Claro, o sea, es que puedes hacerles cuestionarios, preguntarles, te pueden decir que sí, estar mintiendo. O como en otro estudio, los paquetes de las nueces te podían llevar de los vacíos, pero no quiere decir que se lo habían consumido. Tenemos que tener algo que sea biológico, que no se pueda hacer nada para cambiarlo. Y respecto a los resultados, doctora, ¿por qué se oyó tanto hablar de este estudio? Porque realmente aparecía en todos los medios de comunicación. Pero normalmente los estudios que se hacían antes eran estudios observacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que tú ibas a hablar con las embarazadas, les hacías lo que hablamos, el cuestionario, y a partir de aquí decías, uy, sí, las que han consumido esto tienen menos riesgo porque cuando ha nacido el niño era de tamaño normal. Pero es lo que decías tú, no teníamos algo para comprobarlo. Era un cuestionario, o sea, te decían, y no hacían un seguimiento, no era una intervención. Y ese es el primer estudio con intervención, con seguimiento durante meses, o sea, desde la semana 20, estamos hablando desde los 4 meses hasta los 9, y que el seguimiento después seguía en postnatal también, pero al menos de 4 a 9 meses, que hacíamos un seguimiento, una intervención con nutricionistas, con visitas, con talleres grupales, con un seguimiento muy, muy estricto, que vemos que sí, que se había hecho una intervención, que habían cambiado su estilo de vida y se podía comprobar que el resultado era verdad. Y respecto al resultado del estudio, demostró, si mal no recuerdo, que se reducía un 30% casi, ¿no? El riesgo de que los recién nacidos nacieran con bajo peso, ¿cierto? Sí, en el grupo nutrición, en el grupo mindfulness fue un poco menos, pero también es más complicado de que se pueda hacer una intervención, es más complicado de comprobarlo también, pero nutricionalmente, digamos, la intervención no es fácil, pero comprobarlo es muy fácil, porque es lo que decíamos, con biomarcadores puedes saber si lo hacen o no. Y aquí hemos visto que sí. Y también, si al final, si estás abierto a hacer un cambio en la alimentación no es complicado hacerlo. Si estás abierto a hacerlo. Y el momento del embarazo, que es también la suerte que tuvimos en este estudio, es un momento que normalmente la mujer y, o sea, los convivientes, porque es la pareja, los hijos o quien sea los convivientes, que están abiertos a hacer un cambio, porque tienes que hacer un cambio en casa para que sea adecuado. Que si quiere la madre, la embarazada, cambiar sola y llega a casa y todos hacen otro tipo de alimentación, no va a conseguir nada. Entonces, este es un momento que todo el mundo está esperando un niño y entonces que están abiertos a cambiar su estilo de vida por el niño. A mejor. Y es una manera también, a través de las conclusiones a las que se llegaron en este estudio, de realmente reafirmar un poco la pregunta que antes había hecho el doctor Rodríguez, ¿no? Que ¿cuán importante es la alimentación durante el embarazo? Bueno, pues a día de hoy podemos decir, ¿no?, con números concretos, que puede reducir ese 30% el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso y los riesgos que eso a futuro le puede generar al recién nacido. Y además, actualmente también saldrán más resultados, estoy segura, porque se hizo también un seguimiento postnatal, o sea, también iremos a ver si tiene
una influencia en el aprendizaje del niño, en el neurodesarrollo del niño. Vamos a ver qué ha pasado después. O sea, no es solo el tamaño, también el después. O sea, principalmente neurodesarrollo o desarrollo cardiovascular. Porque anteriormente ya sabíamos que el aceite es muy importante en salud cardiovascular y las nueces en salud cardiovascular y neurológica también. Muy bien, excelente exposición, doctora. Sabiendo que ambos habéis participado, tanto el doctor Galante como la doctora Freitas han participado en este estudio, y seguro que tenéis alguna anécdota que contarnos aparte del estudio. Tienen que haber, siempre en los estudios hay algunas anécdotas que seguro que nuestros oyentes querrán también escuchar. ¿Nos podéis decir alguna? Dispara, doctora, tú primero. Carlos, tú primero, venga. Tú, venga. Venga. Mira. Bueno, pues una de las anécdotas, ¿no?, es realmente el cómo damos por supuesto que todos sabemos que es una alimentación saludable y equilibrada, ¿no? Y nos dábamos cuenta durante el estudio lo mal en realidad que lo estábamos haciendo, porque lo estábamos dando por supuesto, pero a la hora de hacer los cuestionarios y así, pues abundaban muchísimo lo que es el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que estaban en el grupo control, porque claro, en el grupo control recordamos que es un grupo en el que no se les hace absolutamente nada. Les hacemos una entrevista al inicio, ¿sí? Hacemos como una pequeña evaluación, pero tampoco les decimos nada para que no modifiquen sus hábitos, y al final lo mismo, ¿no? Entonces, claro, en algunos casos se nos hacía complicado porque realmente había momentos en los que la alimentación pues veías que no era muy saludable, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues el cómo no consumo azúcar, ¿no? Pero sí que me tomo todas las mañanas esa tostada con mermelada, o después resulta que para merendar pues me como esas tortitas de arroz hinchado, ¿no? Que te venden como muy saludables, pero que al final son un montón de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta de cómo también toda esa influencia de la industria alimentaria pues modifica ese concepto de alimentación saludable, ¿no? Sí, o sea, yo venía de un estudio con gente mayor y consumo de nueces, que también les dábamos nueces, y cuando llegué al Impact, que es el nombre del estudio, cuando llegué a las embarazadas, hablando claro, flipé, porque es que comían fatal. Estábamos hablando de que yo venía de una franja de edad de 63 a 79, que comían bien, sí, era. Y llego allí, que era desde los 18 hasta los 40 y muchos, y comían fatal. O sea, los primeros cuestionarios, los que hacíamos de control, era fatal. Si una comía bien, era como, esto no ha salido. Porque en general, y era algo, porque y lo que veías que era lo más preocupante es que no era una persona, veías que era toda la familia de casa. O sea, todo el mundo, toda la familia, pareja, si tenían hijos, todos comían así, comían fatal. Y otra cosa, también hay mucha desinformación, porque me acuerdo de que decían, bueno, pero es que todo esto yo no puedo, monetariamente quiero hablar, yo no puedo. Pues a ver, es que no hace falta gastar demasiado dinero para estos cambios. Si no me puede, o sea, porque habían dicho, bueno, un nutricionista, de que tenían que comprar el pan en la panadería de primera, pensada, no sé qué. Sino, yo prefiero que me comas el pescado 3 veces a la semana que me compres este pan. O sea, hay que informar, hay que saber un poco de qué estamos hablando, porque la gente es que dice, ay, si yo no puedo comprar este pan, no sé, bueno, ya no hago nada porque es que no voy a seguirlo, es que no puedo. Entonces lo dejo. No, hay que saber un poco ajustarlo a las necesidades y a lo que puede la persona. Así es, totalmente de acuerdo, doctora, porque además también existe mucho bueno, bulo, moda, no sé bien cómo comentarlo, ¿no? Pero el hecho de que es mucho mejor consumir pues todo lo que es ecológico, ¿no? Si comes ternera, que sea de vacas alimentadas con pasto, claro,
ahí a la que somos una familia pues numerosa o una familia de ingresos medios, ¿no? Págale al niño pues la escuela, los gastos de la comida, todo como está y además que sea ecológico, donde te vienen 4 manzanas por 6 euros, Sí, pues sí. claro, eso realmente pues hay mucha gente que no se lo puede permitir, ¿no? Y no es un mensaje adecuado, ¿verdad, doctora? ¿Qué No, les no, diría a la audiencia? es que la gente confunde lo que es saludable, que es lo que hablábamos antes, con lo que es ecológico. No tiene nada que ver. Tu saludable es los alimentos que decimos, pero si es ecológico o no, eso no tiene nada que ver. Ya tenemos que ver que ecológico no quiere decir que sea 0% de contaminación. Porque en el ecológico tienes un 10% que te puede caer por los cultivos, un 10% en el transporte y vas sumando. O sea que aquí también hay que ir con mucho cuidado. Sí, había un profesor emérito en la Universidad de Barcelona, ¿no? Que nos decía que teníamos que ir como con mucho cuidado con esto, porque a nivel nutricional, que es lo que se vende, se decía que o se dice que los alimentos ecológicos pues son mucho más saludables, pero realmente después cuando se han analizado a nivel de laboratorio vemos que en cuanto a micronutrientes, que es lo que o macronutrientes, que es lo que más nos puede interesar, pues no hay diferencias significativas, ¿no? Pero en muchos casos estamos hablando de que se duplican o triplican el precio, ¿no? Sí, sí. O sea, es algo impresionante. Es como una alimentación, hablamos de alimentación vegetariana. Oh, vale, la alimentación vegetariana tiene parte que es muy saludable, pero es que una bollería puede ser considerada vegetariana. O sea, Así es, y también hay el concepto de no como azúcar o no tomo galletas, ¿no? Pero después sí que hay un elevado consumo de alimentos ultraprocesados que son ecos y bios, ¿no? Porque te lo venden como que es mucho más saludable y mucho más natural, porque en lugar de llevar azúcar blanco, llevan sirope de ágave, que es sí, fructosa pura, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha desinformación al respecto y realmente hay mucha preocupación durante la etapa del embarazo, ¿no? Entonces es como muy importante, yo creo que se creen espacios como este, ¿no? Donde podemos disfrutar de hacer una entrevista a alguien que sabe tanto como la doctora Freitas y desmentir un poco todo esto, ¿no? Porque genera mucha preocupación. Ostras, yo estoy embarazada, quiero lo mejor para mi hijo, pero resulta que oigo que necesito, es mejor comprar pues esa carne de vaca alimentado en pasto, ecológica, de Girona, super top, pero no me lo puedo permitir todos los días, ¿no? Oye, pues vamos a bajar un poco, vamos a colocar los pies sobre la tierra y vamos a lanzar mensajes que estén más alineados con el conocimiento que tenemos y no vamos a generar más estrés o más preocupación de la necesaria de la que las personas no pues embarazadas ya tienen en esta etapa de la vida. Y yo aprovechando que tengo dos nutricionistas aquí expertos en diferentes partes de la nutrición, ¿no? En los diferentes nutrigenoma, nutrigenética, a mí me gustaría poner algunos ejemplos que me pudieran un poco orientar al respecto en relación a esos alimentos que ponen sin azúcares añadidos, esos alimentos que ponen ricos en vitamina, ¿realmente son así? Doctora, ¿arrancas? no. O sea, esto siempre a mí siempre me gusta el ejemplo de cuando hace unos años, de esto hace años ya, que empezó a salir el pan de molde, pan Bimbo, que ponía pan Bimbo sin colesterol. Pero ¿cuál es que un pan ha tenido colesterol? Esta yo no la sabía. Sí. O sea, ¿cuándo? Y la gente, ay, sí, sí, yo compro el pan sin colesterol. Pero si un pan es hidrato, si no tiene colesterol, ¿qué me estás contando? Hay mucho esto y se aprovechan mucho. Es como, a veces, rico en potasio, digamos, ¿vale? Pues, pero tiene menos que un plátano. Y te estás pagando 3 kilos de plátano en un paque de 4 yogures, por ejemplo. Así es, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que es muy típico es los cereales de desayuno enriquecidos, ¿no? Vemos las cajas que llevan, sobre todo las que van dirigidas a niños, es una barbaridad. Oh, rico en riboflavina, en vitamina D, en vitamina no sé cuántos, en vitamina B12, en vitamina tal, en vitamina cual, lleva el 100% de las recomendaciones, ¿no? De las guías. Y te quedas, pues está muy bien que esté suplementado, ¿no? Pero hay muchos otros alimentos que ya llevan ese tipo de nutrientes y
no son ultraprocesados, ¿no? Y no llevan toda esa carga de azúcares. Pero como el consumidor medio, pues muchas veces no tiene por qué tener esa información y lo desconoce, pues dice, uy, esto está suplementado, pues me lo llevo, ¿no? Algo que me he fijado mucho en el supermercado es en las leches infantiles, ¿no? Que te dicen, Sí, uy, pues esta bebida infantil está enriquecida con más energía, más proteína, más vitaminas, más tal, más cual. vitamina D. Sí. Vitamina D, ¿no? Más cosas que al final tienes ahí un producto, una bebida láctea, pero que tampoco no acaba de ser leche, ¿no? Entonces es como, bueno, pues no sé, qué necesidad hay Yo me, de todo esto. sí, sí, yo me acuerdo porque había durante el estudio, había una sesión grupal que hacíamos que era ya la introducción de los alimentos, a partir de los 6 meses de los bebés. Y eso hacíamos bastante hincapié al año, cuando ya se introduce la leche de vaca, que el bebé ya come de todo, o sea, no tiene unas necesidades especiales, porque en principio todas las necesidades que tiene están con los alimentos que come, porque puede comer de todo. No hace falta la leche, está enriquecida con todo que cuesta el pack, no sé, puede costar 4 euros. En cuanto que una leche normal de vaca te puede costar 1 euro, por decir algo. O sea que, y la gente era, bueno, sí, no, es que es muy caro. No es solo por el precio, es que no hace falta. Es que si tienes exceso de vitaminas tampoco es bueno. Y además también desde el punto de vista no nutricional y económico que estamos hablando antes, decimos, ostras, es que llevar una alimentación saludable pues me cuesta mucho dinero, ¿no? No me lo puedo permitir. Pero sin embargo, luego pues voy comprando estos alimentos, ¿no? Pues más ultraprocesados o así, que me venden como que son más saludables y a lo mejor pues me acabo gastando más dinero incluso, ¿no? Y es menos saludable pues para el bebé, para el infante en este caso. Pero el marketing juega un papel importante, la industria alimentaria también, ¿no? La información que le suministra a nuestros oyentes, una información y a la población, ¿no? Una información que hasta cierto punto puede ser creíble, ¿no? Si no buscamos y nos informamos de manera adecuada para obtener la información sobre estos alimentos, ¿no? ¿Hay alguna forma a través de las etiquetas, a través de algún sistema que podamos determinar si un alimento es saludable o no? Bueno, a través del etiquetado, pues es fácil en el sentido de que la regla más básica es llevar una alimentación con alimentos que no lleven etiquetado nutricional. ¿Cuáles son aquellos alimentos que no llevan el etiquetado nutricional? Pues las carnes, el pescado, las verduras, las frutas, todo esto no tienes el etiquetado de ingredientes, ¿no? Una manzana es manzana y pues todo lo que lleva la manzana. Listo. Entonces, en ese sentido puede ser más fácil. Es que, Doctora. a ver, o sea, ellos cuando dicen que un alimento está enriquecido o es fuente de, no están mintiendo. Porque legalmente, a partir de una cierta cantidad, tú puedes decir eso en tu producto. El problema es que si comparamos con productos, alimentos, como dice el Carlos, de origen natural, como la fruta, la verdura o carne o pescado, si comparamos, vemos que la cantidad es insignificante. Claro, una persona de a pie que nosotros podemos leer la etiqueta y sabemos más o menos, pero una persona de a pie es lo que dice él. Lo mejor es poner estos alimentos en cuarentena y comer de los naturales. Muy bien. Después Sí. también suelo añadir una cosa que es el concepto de nutracéuticos, ¿no? Bueno, el nutracéutico es una cosa que va más dirigido a los suplementos, ¿no? Que es como la cantidad o el consumo de determinados nutrientes en determinadas cantidades como para conseguir un efecto beneficioso para la salud. Y luego está el uso de alimentos funcionales, que también son alimentos pues, que han sido de alguna manera, ¿no? Tratados por la industria, pero que es otro tema y que eso da para otro programa realmente, que yo creo que es un tema también muy interesante, ¿verdad, doctora? Sí, sí, eso ya es otro tema y tiene bastante tela, pero sí, eso da para un programa. Para para las recomendaciones de alimentación en el embarazo, Sí. ¿no? Yo creo que ya está bien aquí ese paréntesis. Pues sí, precisamente hemos llegado ya prácticamente al fin de nuestro programa por el día de hoy. Recordamos que hemos estado hablando con la doctora Tania Freitas. Ella es doctora en medicina, nutricionista y especialista en nutrigenética y genómica, y especialista en alimentación de embarazo de riesgo. Doctora, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.
Carlos, como siempre, un placer. Un placer. Y bueno, tenemos que despedirnos. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Gracias. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, tus dudas quedarán resueltas en el programa Píldora de Salud. ¿Es adecuado el mindfulness para todo tipo de personas, incluidas las personas que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud.